Amanecimos con esta prórroga de 6 meses del cese bilateral con el ELN y yo quiero leer justamente ese párrafo en donde dice que para contribuir con el desarrollo del cese bilateral se suspende de forma unilateral las retenciones de carácter económico. Y aquí yo siento que faltan dos cosas. La primera, se suspenden, por supuesto, no retenciones, secuestros. Hay que llamarlo primero por el nombre que es. Segundo, ¿qué pasa con los que ya están secuestrados? Y tercero, de carácter económico quiere decir que ellos van a poder seguir secuestrando uniformados, policías y militares. Jorge Iván. Pues a ver, lo primero es que creo que es una buena noticia el cese al fuego. Eso trae lo que hemos dado en llamar aquí en muchas regiones alivios humanitarios. Eso desde Bogotá a veces lo vemos como con cierto desdén, pero eso ayuda en algunas regiones. Lo segundo, que haya un compromiso, me parece que esto es importante, de no secuestro. Va a ser muy importante el mecanismo de verificación para que eso no pase. Para que no pase secuestros con fines económicos, pero también algunos que podrían considerarse, no sé, secuestros con fines políticos. Ahí importa mucho el mecanismo de verificación. Y algo más, yo creo que con la llegada de Oti Patiño y Vera Grave, la dinámica de negociación con el ELN tomó otro ritmo muy diferente al que se tenía con Danilo Rueda. Entonces yo creo que visto eso, en principio es una buena noticia. Claro, sin restarle por supuesto importancia a esto que están anunciando, pero ¿qué pasa con los que ya están secuestrados, Juana? Es preocupante esa parte, ¿no? Está muy bien, es una buena noticia para las poblaciones en las zonas de influencias del ELN, porque la mayoría de los secuestros son extorsivos, ¿no? La mayoría de esos secuestros son para poder, como ellos mismos han dicho, para financiarse. Entonces acabar con esto es un paso fundamental. Los secuestros que ya están, los secuestrados que están en el poder, tienen que entregarlos. De eso no hay, no debe haber ya ningún debate, sí, ¿no? Los secuestrados deben ser liberados lo más pronto posible. Aquí necesitamos que haya más una intermediación urgente, por ejemplo, de la iglesia, de otros actores, para liberar a estos secuestrados muy pronto. Y hay algo que yo sí quiero decir, es que estos alivios humanitarios son muy importantes porque salvar una vida ya vale la pena. O sea, salvar vidas es, y tiene que ser el lema de este nuevo ciclo, salvar secuestrados y salvar vidas que no se pierdan más en este conflicto. Bueno, los secuestros, que liberen los secuestrados y que paren también las extorsiones. Julio, otro tema que también es muy importante en esto y que digamos se nos pasó un poco por encima, y es que justo antes de que saliera este comunicado conjunto hay un comunicado del ELN en donde ellos están hablando de que ellos en todo caso necesitan una financiación y están planteando algo así como un fondo multidonante. ¿Esto en qué situación nos pone? Porque uno dice, si el ELN todavía está en la lista de organizaciones terroristas, no es legal financiar al ELN o donarle al ELN. Sí, no, indignan varias cosas sobre esta noticia que aparentemente es buena, que por supuesto deje el ELN de secuestrar colombianos. Pues lo primero es decir que efectivamente el comisionado de paz Oti Patiño estaba faltando a la verdad cuando decía que ya se había acordado el cese al fuego, ¿no? La extensión de ese cese al fuego, pues apenas se acaba de acordar, por lo tanto nos estaban engañando en ese aspecto por lo menos. Lo que mencionaba Maritza, queda la puerta abierta para que se justifiquen otro tipo de secuestros. ¿Cómo sabemos cuándo es exactamente un secuestro político y cuándo es de naturaleza económica? A veces son de los dos, ¿no? Entonces nos van a justificar retenciones, como dicen ellos, pues, o secuestros más bien, porque son políticos, queda esa puerta abierta. Y lo que mencionas es otro aspecto además, ¿no? El hecho de que el gobierno tenga afán por mostrar resultados en esta mesa de negociación no nos puede llevar pues, digamos, a hacer concesiones que no sean razonables en la mesa de diálogo. Yo quiero decir algo con respecto al fondo multidonante. Hasta que las negociaciones no avancen y no lleguemos a un desarme, no puede haber ningún fondo multidonante, ¿no? Sí. Ellos pueden hacer la presión que quieran, pero ningún Estado puede y no se puede hacer ningún fondo de ningún tipo para financiar a un grupo armado. Entonces eso es imposible. Tiene que haber desarme y tiene que haber desmovilización, como se hizo con las FARC, por ejemplo, hacia zonas de transición en las que se instalan y ya empieza el proceso de posconflicto. Como el secuestro era una de esas formas de financiación que ellos nos han reconocido, ojalá que esto no signifique que se incremente el tema de la extorsión, que es esa otra forma en la que ellos están sobreviviendo. 7 de la mañana, 2 minutos, vamos a pasar a nuestro siguiente tema y es el tema de Venezuela. Seguimos
venimos frente al silencio del gobierno nacional. Hemos venido con una insistencia desde Venezuela al presidente Gustavo Petro para que se pronuncie frente a lo que está pasando. Mantienen la inhabilitación de María Corina Machado. La semana pasada veíamos la carta de Human Rights Watch y ahora el gobierno de Estados Unidos le está diciendo a Gustavo Petro, por favor, pronúnciese. Usted puede ser un buen actor en medio de estas diferencias que hay allí para que realmente a Venezuela regrese la democracia. Julio César. Pues lo primero es que yo no creo que esto sea un honor que convoquen al gobierno colombiano a servir de mediador en este conflicto. Al contrario, yo creo que el mensaje que está enviando el gobierno de Estados Unidos es reconociendo la cercanía, ¿no?, la suerte casi de sociedad política del gobierno de Gustavo Petro con la dictadura venezolana, que se ha expresado de muchas formas durante los últimos meses. Y ahí yo no Pero la cercanía, pero también el liderazgo, ¿no? Hay que decirlo también. Es la cercanía con... Porque hay muchos, lo que hemos dicho acá, hay muchos gobiernos ideológicamente cercanos a Venezuela que se han pronunciado, pero parece que la voz de Gustavo Petro sí pesa aquí, sí es importante. El gobierno aquí. que ha jugado un papel clave en estas, digamos, en estos avances y acuerdos recientes, pasados durante los últimos meses, pues había sido el del gobierno colombiano. Se está reconociendo una cercanía política que es evidente y por eso se convierte el gobierno colombiano pues en un mediador adecuado. Yo no creo que eso sea pues un honor para el país, ni para el gobierno, ni para nadie, ¿no? Y no sabemos si lo que hay del lado del gobierno de Estados Unidos es un exceso de ingenuidad, si todavía cree que ese camino de entregar concesiones económicas a la dictadura de Venezuela efectivamente se va a traducir en elecciones libres. Eso a estas alturas yo creo que es absolutamente pues improbable que ocurra. Sabemos que hay una dictadura que se sostiene únicamente con base en la fuerza, que si hay elecciones libres va a caer esa dictadura y por lo tanto no lo van a permitir de manera tan sencilla. De lo único que uno no puede acusar a Estados Unidos es que sea ingenuo, ¿sí? Las relaciones internacionales de los Estados Unidos se mueven por intereses y yo creo que aquí hay una cosa clara. Ahora, en los conflictos internacionales los estados asumen distintos roles. Pensemos en lo de la Franja de Gaza, por ejemplo. Qatar ha jugado un papel importantísimo en la mediación entre Israel, Egipto, Estados Unidos, y yo creo que Estados Unidos le está reconociendo al gobierno de Petro que puede jugar un papel de mediación en Venezuela, por cercanía ideológica, porque no se ha pronunciado, digamos, tan radicalmente frente al tema de la inhabilitación de María Corina Machado. De ninguna manera. Pero lo curioso es que yo veo que a Gustavo Petro, digamos, la realidad interna se lo está comiendo, pero internacionalmente reconocido. Netanyahu le pidió que mediaran lo de Hamas. Algo que Estados para Unidos poder ahora leer, en lo de Venezuela es interesante, para ¿no? poder leer desde Colombia la mediación que pide Estados Unidos, tenemos que leerlo en un contexto geopolítico. Estados Unidos tiene la batuta en las Américas, en el mundo, o sea, es la gran potencia mundial, y Colombia es el vecino más cercano de Venezuela. No, nosotros no podemos negar que somos el vecino, países hermanos, al fin de cuentas, hasta territorialmente compartimos fronteras, entonces eso es un papel muy importante, digamos, que jugamos en la región. Y para finalizar, 2 segunditos, Julio, y es que hasta que no haya una movilización popular en contra de la dictadura, yo dudo mucho que se caiga la dictadura de Maduro. Bueno, había hasta movilizaciones populares, presidentes interinos y ahí siguen. Entonces volvemos con la mesa ancha y miren, ahora vamos a hablar de una decisión de la Corte Constitucional que seguramente va a dar mucho de qué hablar y es que en las últimas horas saca un fallo en el que dice que se prohíbe la presencia del ejército y de las fuerzas militares cerca o que hagan, digamos, labores cívicas o educativas para niños en zonas de conflicto. Y dice esto: porque esto puede constituir una amenaza o riesgo grave para la vida, integridad y seguridad de la población civil y de los niños. Y yo me pregunto, ¿es un riesgo que el ejército, que es la fuerza del Estado, que es la autoridad, que es la institución, esté haciendo este tipo de cosas? ¿O el riesgo es que esté allí el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC? ¿No estamos un poquito como cambiando el orden constitucional, democrático y de autoridad en el país, Julio César? Pues Maritza, esta es una de esas cosas que suenan bonitas en el papel, digamos, pues en un colegio, en una escuela, no debería haber armas, ¿no? ¿Por qué debería haber armas en el contexto de un proceso formativo, de expresión de ideas? Lo que pasa es que la Corte Constitucional, porque una cosa es que dijeran no utilicen las armas mientras hacen esto, pero es que restringe completamente este tipo de actividades. Sí, digamos, lo militar tiene sus complejidades y que esté junto con lo académico, pues genera pues unas suspicacias y unas tensiones distintas. El problema es que estamos en un país en conflicto y este tipo de normas o este tipo de llamados de la Corte Constitucional pues únicamente lo va a atender pues
la legalidad del ejército, pero los que van a seguir haciendo actividades, como hemos visto en muchas zonas del país. En Nariño hace poco recuerdo cómo las disidencias de las FARC hacían actos en colegios acompañados de niños, pues eso va a seguir ocurriendo. Bueno, ¿no? en Antioquia pasó muchísimas veces el año pasado que repartían incluso cartillas a los niños. Todo ese tipo ¿Y quién prohíbe eso? de adoctrinamiento, ¿no? Las guerrillas, los paramilitares, históricamente en Colombia han reclutado niños de escuelas campesinas. Eso es la historia de este país. Entonces nos vamos a quedar básicamente con que pues, el ejército tiene que cumplir la orden, pero los que no lo van a hacer los actores ilegales, y los niños van a quedar ahí sí expuestos, porque también corren un riesgo cuando están obviamente expuestos a la presencia de estos grupos armados irregulares. Entonces el ejército sale, pero quedan en las escuelas, en los colegios, haciendo este tipo de actividades, los grupos irregulares, y eso es muy problemático. De esto, por supuesto, se conoce apenas un comunicado que, digamos, ya es tradición en la Corte Constitucional que saca los comunicados antes de que se conozcan los fallos de fondo, pero yo me pregunto, ¿esto prohíbe, por ejemplo, esas jornadas que ellos hacen en diciembre en donde llegan a territorios muy apartados que están afectados por el conflicto armado, en donde entregan regalos, en donde hacen comedores comunitarios, en donde ellos son lo más cercano a la Navidad que tienen los niños? Jorge Iván, ahora sí. Pues a ver, esta es una extensión de una medida del derecho internacional humanitario que habla de la necesidad de separar a la población civil en general y a los niños y jóvenes en particular, porque tienen una protección constitucional adicional de todo lo que tiene que ver con conflicto armado. Entonces, eso significa, el contexto en el que hay que mirarlo no significa que la fuerza pública tenga que irse de ahí. La fuerza pública tiene que hacer presencia, y esa presencia va a disuadir la presencia de otros grupos armados ilegales, y quizás no van a hacer el reclutamiento. Pero sí parece problemático en algunos aspectos como eso, ¿sí? Actividades cívico-militares, digamos, con muy buena intención, que según si se interpreta de manera estricta el fallo de la Corte, ya no se podría hacer porque estas personas quedan digamos, en vulnerabilidad. Muchos dicen, pero la Corte no le puede hablar a los ilegales. Obvio, digamos, los fallos de la Corte es para que lo cumplan las autoridades, pero yo creo que valdría la pena ahí una discusión más a fondo sobre qué actividades se podrían hacer y qué no, aquellas que generen riesgo y mayor vulnerabilidad para niños y adolescentes. Esto es un poco de esos debates sin salida, ¿no? Porque al final los que quedan totalmente expuestos en cualquiera de los dos sentidos son los niños, niñas y adolescentes, que quedan con un espacio, y ahí la pregunta es, ¿qué políticas hemos creado en este país en conflicto armado para las poblaciones más jóvenes en estos territorios apartados y totalmente cooptados por el conflicto armado? Entonces, ¿por qué no tenemos estrategias y presencia cívica con estas poblaciones que no sea militar? Que es algo también que no nos hemos planteado y que es muy importante que haya aparte de la presencia militar que exista en el territorio en conflicto, tiene que haber una presencia cívica o una presencia que también represente al Estado, pero que no sea necesariamente militar, enfocada en la niñez y en la adolescencia, que es tocadísima, y las mujeres, las niñas y jóvenes adolescentes tocadas por ese conflicto. Mayor presencia del bienestar familiar, defensoría del pueblo. Exacto, yéndonos un poco hacia eso, porque la Corte Constitucional, en vez de restringir este tipo de actividades del ejército, no se plantea más bien la obligación del gobierno a hacer un programa de acompañamiento a los niños en poblaciones que están en zonas de conflicto? Ojalá en el fallo, cuando se conozca definitivamente, esté una pero orientación en ese sentido. Vamos a ver, pero por lo que está en el comunicado sentido. no hay nada de eso. Se nos acabó el tiempo, señoras, muchas gracias. 7 de la mañana, 21 minutos. Bueno, se tiene más noticias.